Para mí ahora pensando en una isla maravilla era. Ay, digo, yo vivía una isla maravilla. Nunca se olvida ese nombre, Miami, porque todo antepasado tuyo vivió ahí. Soy Mayo Shiro, Nikkei Argentina, tercera generación de inmigrantes japoneses. Me propongo, con este podcast, investigar y difundir la identidad Nikkei desde Latinoamérica. Agarra tu pasaporte, que te invito a acompañarme en este viaje cultural. Pasaporte Nikkei. (1939-1945) La Segunda Guerra Mundial. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, con un estado de guerra total, donde los grandes rivales destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. La Segunda Guerra también impulsó la segunda ola migratoria de Japón, y es el motivo por el cual mi familia inmigró a Latinoamérica, principalmente a Brasil y Argentina. Me crié con estas historias de Oji-chan, aunque no muchas, porque no le gustaba hablar de esta época de guerra. A veces, y solo a veces, se le escapaba algo y me contaba de su vida en Okinawa, en esas tarde-noches donde jugábamos al chinchón, tomábamos ocha y comíamos vainillas. Ahí se me destrabó otro recuerdo Nikkei. Ocha, té verde japonés. Chinchón, vainillas, ocha. Ese podría ser mi alias, ¿o no? De vez en cuando, mi Oji-chan me contaba algo de su vida en Okinawa. Sí hay una Issei que me conoce desde que nací, que sí habla de su vida en Japón y que también habla de la guerra, por más doloroso que sea. Incluso le parece importante hablar de estos temas con las generaciones que le siguieron. Nobuko Oshiro es una referente de la cultura japonesa en Córdoba. Ha dedicado muchos años a la enseñanza del Ryukyu-Buyo, que es la danza folclórica okinawense, y manteniendo viva de esta forma la herencia cultural en los jóvenes Nikkeis, como así también en argentinos y argentinas que se acercaban por su interés en este arte. Fui a su casa para tomar ocha, con factura esta vez, y que me cuente su historia, que también es la historia de mi familia, porque Nobuko, además de ser mi sensei de Odori, era prima de mi abuelo Tetsuzo. Sensei, además de referirse a los docentes por profesión, Sensei es un título honorífico que también se aplica a cualquier persona que enseñe algo y a los especialistas en algún campo. Hoy, en Pasaporte Nikkei, la Isla Maravilla. Nobuko es oriunda de Okinawa, un archipiélago formado por 160 islas pequeñas, la mayoría simples formaciones de coral sin habitar que van desde el sur de la Isla Grande, como le llamamos al archipiélago principal de Japón, hasta casi la isla de Taiwán. Su clima es subtropical y permite la existencia de un denso bosque rodeado de aguas tan turquesas que parecen irreales. Okinawa es reconocida porque se dice que el karate nació allí y también es famosa por poseer la población más longeva del mundo. Muchas personas se lo atribuyen a su alimentación y al popularizado concepto Ikigai como estandarte de su filosofía de vida. No solo es conocida por lo paradisíaco de sus playas, sino también por una historia tan rica como intensa. Ikigai es un concepto japonés que no tiene traducción literal, pero puede definirse como la razón de vivir o la razón de ser, lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Para iniciarnos en este viaje temporal, nos remontamos a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde Nobuko era tan solo una niña. ¿Cómo era vivir allá? ¿Cómo era tu infancia? Bueno, ¿ibas al colegio? claro, ¿la escuela? como todo, y 6 años, 7 años, y andaba escondiendo montes, saliendo, y esa Segunda Guerra Mundial nosotras. Yo era con un monito de monte, monita. ¿Te la pasaba en Yo la naturaleza? pasaba con naturaleza, salía de casa, lo que no me acuerdo, yo no sé si usaba zapatos o era descalza. Bueno, yo sola metía sierra, comí, por época de fruta, ya sabía dónde tienen qué árbol y dónde tienen qué fruta. ¿Qué y todo. frutas había?
Y frutilla era de frutilla de sierra, tan rico que él era. ¿Cómo era el paisaje? Bueno, ¿al mar se metían o No, porque lejos mar, pero se ve mar. Chicos caminando era lejos. Cascada adentro de sierra de nosotras, lo amaba esa cascada. Qué lindo que era. Para mí ahora pensando en una isla maravilla era. Ay, digo, yo vivía en una isla maravilla. Y encima mi tío siempre iba río arriba y traía cangrejo. Ay, ese comía. ¿Y vos tenías papá? Claro, ¿Papá y mamá? No, un momentito. Papá y mamá tenían mi padre. Mi padre cuando falleció era febrero. No, marzo, abril. Guerra comenzó a abril, creo. Antes de comenzar guerra, no sé cuántos días antes, falleció. Mira. Mi papá. Oki quiere decir lejos. Nawa es soga. Isla larguita. ¿Cómo se llama la zona donde vos vivías? ¿Okinawa? Hiji. Hiji. Sí. Nunca se olvida ese nombre, Mayumi, porque todo antepasado tuyo vivió ahí. Las islas que ahora componen la prefectura de Okinawa no siempre fueron parte de Japón, sino una nación independiente conocida como Reino de Ryukyu, que gobernó desde el siglo XIV al siglo XIX. Tras la revolución Meiji, el gobierno japonés abolió el reino Ryukyu, anexando oficialmente estas islas a Japón como la prefectura de Okinawa. Ahí voy a contar porque es muy importante que sepa cómo era terminar guerra ahí en Okinawa. Obasan de Taira, ella me contó muchas cosas a mí. Dice que ella tenía todavía 18 años, parece, cuando era Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pueblos de ellas son pegaditos de mar, más o menos como un tipo centro de Okinawa, ¿no? Mar Pacífico. Dice que tenía costumbre todos los días subía un poquito arriba a montaña, ella para ver todo mar. Me encantaba ver mar así de lejos. Entonces esa mañana, más o menos como las 8 de la mañana, subió como siempre, mitad de montañita más o menos, y estaba viendo mar así. Entonces se veía, dice, mar, todo de ese mar de Okinawa es mar más lindo que hay, el lugar de ellos, ¿no? Se veía, ay, todo mar así, color negro, así como una fila se veía. Y entonces ella pensaba, ¿qué será eso? Estaba viendo, y después empezó a bombardear norteamericano, era barco de norteamericano, dice que había hecho todo Okinawa así rodeado con barco, porque ya había terminado ese de Harbor, ¿cómo era? Pearl Harbor, ya había bombardeado japonés, que Okinawa hizo terminar la Segunda Guerra Mundial, no bomba atómica también, pero lo que terminó con guerra con militar contra militar es Okinawa. Nouko relata cómo se vivió la batalla de Okinawa. Se combatió desde principios de abril hasta mediados de junio de 1945. La batalla se ha denominado Tetsu no Ame, o lluvia de acero, por la brutalidad de los combates, la intensidad de los disparos y la enorme cantidad de buques aliados y vehículos blindados que asaltaron la isla. La batalla resultó ser una de las que tuvo más víctimas civiles y militares en toda la campaña del Pacífico. Pero para comprender un poco más el contexto, tenemos que retroceder a la mañana del domingo del 7 de diciembre de 1941. El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de los Estados Unidos en los planes de expansión del Imperio de Japón en Asia, luego del embargo comercial decretado por Estados Unidos y secundado por Gran Bretaña. Este embargo supuso un bloqueo económico total para Japón, pues 2/3 de sus importaciones provenían de esos países o de los territorios controlados por ellos.
El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y llevó directamente a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Y el que acabamos de escuchar es a Franklin Roosevelt anunciando nada más y nada menos que la declaración de guerra a Japón. El ataque a Pearl Harbor unió a una nación dividida como casi nada más pudo haberlo hecho. De la noche a la mañana unió a los estadounidenses contra Japón. Hitler declaró la guerra a Estados Unidos 4 días después del ataque japonés. Esto indignó doblemente al pueblo estadounidense, lo que permitió entrar abiertamente al escenario europeo de la guerra apoyando a Reino Unido. Acciones que retardaron por un tiempo una respuesta completa de los estadounidenses en el Pacífico, hasta ese día en el que se desarrolló la batalla de Okinawa. Tan solo unas semanas después del fin de los combates en Okinawa, en agosto de 1945, el presidente Truman ordenó bombardear con las recién inventadas armas nucleares las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La devastación causada por el ataque, que a la larga se cobraría la vida de 250.000 personas, precipitó la capitulación de Japón. En este discurso radial nacional del 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la rendición al pueblo japonés. ¿De qué vivían? Bueno, ¿Cultivo? cultivo. Arroz nunca faltaba. Aquella época gente que no tenía, ¿cómo se llama? No comía arroz, comía batata nomás. Gente pobre. Nosotros ni sabía que si era pobre o rico, pero nosotros pasamos comiendo arroz blanco, todo. ¿Y en algún momento de la guerra pasaron hambre? Hambre, así tener hambre, nosotras no. Y entonces nosotros no pasamos tanto hambre como otros. Otros sí. Otra gente Otra pasaba gente si no tenía para comer. Como era tan chiquitita, nosotros no se daba cuenta que era hambre, ¿viste? Pasamos hambre, pero en última etapa comimos hasta semillas de yuyo, todo. Yo tenía, cuando comenzó en guerra, creo que tenía como 5 años, y de 8 años comienza el colegio. Mucho, mayoría, ponete 80% no podía llevar arroz blanco, porque con arroz blanco nosotros lo pasaba, era comida para nosotros, como pan de acá llevaba, ¿no? O si no, batata llevaba. Entonces yo veía todo, mi amiga o amigos así, gente que no, porque se nota que no tienen para traer, ¿viste? Entonces yo cambiaba vianda con otra que traía batata o que traía, no sé. Y me decías entonces que hablaban Uchina-uchi. Uchina-uchi hablaba, nosotros cuando era chiquita, Nihongo no sabíamos. No sabías. Entonces todo era Uchina-uchi, ese dialecto de Okinawa. Sí. Y cuando comenzamos colegio, no podía hablar, porque después de Segunda Guerra ya nosotras. Bueno, entonces hacía una maderita prohibido hablar Uchina-uchi, Okinawa, ¿viste? Qué feo eso. Por ejemplo, yo encontré con un amigo o amiga, con alguien, si yo usé Okinawa, dialecto de okinawense, y bueno, otro enseguida sacaba el coso y colgaba a mí. Te colgaba la madera, claro, madera como castigo. Como castigo. Poner ahora, yo pienso, ¿sabes? Yo pienso ahora cuando no ve que acá hay tanto choque con ese de, yo digo indio, ahí de adentro de monte y acá. Pues yo cuando miraba, cuando entró norteamericano Okinawa, me parece que ellos vio como si fueran indios nosotros. Y si vivía así nosotros. Y sí, pueblo originario. Claro. Okinawa tenía una elevada población civil originaria y según diversas estimaciones, 1 de cada 10 civiles murió durante la batalla.
Estos pueblos originarios no solo murieron a mano de estadounidenses, sino que recibieron un trato cruel e inhumano por parte de los mismos militares japoneses que confiscaron su comida y ejecutaron a quienes la escondían. También los soldados japoneses mataron a los habitantes de Okinawa que todavía hablaban un dialecto local diferente, Uchinaguchi, con el fin de suprimir el espionaje. ¿Y qué imagen tenían ustedes de los norteamericanos? Después que terminó, nosotros todavía estaba en refugio, toda familia, eran nada más que mujer y chico nomás, ¿no? Y vos sabés que andaba Sargan porque ya terminó guerra, están de paz, ya norteamericanos no hacemos nada, y así hablaba, ¿viste? Era cierto, pero nosotros tenía miedo porque ya ese momento, mayoría, poner 80% que se fue guerra, no volvía nadie. Entonces muchas familias se quedó sin hombre. Si vos ves por acá tu vecino o tu pueblo que quedaba así como ustedes, así jovencito, ahí era ya una vergüenza porque no fue guerra. Y entonces eran niños y mujeres nomás. Cuando vi norteamericanos, pero ellos hizo toda amabilidad que podía poner a nosotros, ¿no? Para tener confianza. Porque ellos también en su país tienen familia, hijos, todo. Y nada más que mandó su país y por eso vino a pelear. Una vez yo salí, nosotros usaba agua de vertiente, único vertiente que había porque no tenía de canilla, no. Entonces usaba todo pueblo un vertiente que tiene allá, todavía se queda, y de ahí venía todo el mundo a buscar agua y utilizaba esa agua de vertiente. Entonces yo un día iba a Pava, así grande, como no tenía agua, y yo fui yo sola a buscar agua hasta Río. Yo venía con la pava, así con agua pesadito, ¿no? Casi entrada de mi casa, dos soldados de norteamericanos que venía ahí con... Primera vez yo veía norteamericanos. Y entonces yo pava, traía así pesadito y ahí nomás tiré suero y sabe levantarse mano. Ya asustado, no sé qué cara tenía, ¿viste? Bueno, entonces los militares eran muy buenitos, entonces me regaló chicle, me regaló ese dos soldaditos, sacaba de bolsillo, caramelito y todo me regaló, entonces ya no tenía miedo. Y digo yo, soldados son buenos, pensaba, ¿viste? Nunca me olvido primer encuentro. Después no tuve miedo, pero ellos hicieron muchas cosas a mar. Las violaciones. Violaciones, toda esa cosa. Eso sí había. Eso sí pasó. Se pasó. Pasó, pero como después, en sábado a la tarde, por ejemplo, yo no quiero contar esa cosa. Pero el Anko, Hatsuko, todo escondía, claro. No salía afuera, todo escondía. Y mi mamá no dejaba salir. ¿Y cuándo se viene en Argentina? ¿Cuántos años? Cuando ya tenía 20 años yo justo. Yo cumplí 20 años, ¿cómo se llama? En Hong Kong. Mañana que llegué a Hong Kong, cumplí 20 años. Con la inminente victoria de las tropas estadounidenses, se produjeron suicidios en masa por parte de la población civil. A pesar de las advertencias de que serían objeto de violaciones, torturas o asesinatos a mano de los estadounidenses, los habitantes de Okinawa se sorprendieron con frecuencia por el trato humano que recibieron del enemigo. Después de la guerra, siguió un periodo conocido como ocupación de Japón. Las fuerzas aliadas ordenaron a Japón abolir la Constitución Meiji. Japón adoptó un sistema político basado en el Parlamento, mientras que el emperador cambió a un estatus simbólico. Actualmente, un número importante de tropas estadounidenses siguen instaladas en la isla. Este episodio fue muy revelador para mí. Si bien tenía algo de información suelta, de esta época de guerra, de cómo lo había vivido mi familia,
Poder conversarlo con Nobuko fue muy enriquecedor, poder encontrar en su relato una explicación a un proceso mundial que fue un antes y un después en la historia de la humanidad. Comprender también la discriminación para con los okinawenses, que llevó al no reconocimiento de los ryukyuenses como grupo étnico indígena hasta la actualidad. Y que hoy en día vemos una gran movida que busca conectar con esa conciencia identitaria okinawense. En el próximo episodio, Nobuko nos cuenta sobre la aventura de su vida, aquel viaje en barco que la llevó a emigrar de Okinawa y salir a conocer el mundo. 明日強くののし島に愛し兄ロリ Esa canción entero pasaba mientras se separaba barco a Okinawa. Es más lindo momento y más triste momento. Si te gustó este podcast, dale seguir para que no se te pase ningún episodio y activa la campanita. Seguinos en Instagram como @pasaportenikkei con .k. Contanos, ¿qué te pareció? Compartime tu opinión por escrito o por audio en Instagram. Nos ayudas un montón si compartís esta información para llegar a más personas. Mi nombre es Mayu Oshiro y me encontrás en Instagram como @oshiromayu. Gracias por acompañarnos. Sayonara, matane.